Hola, sí, como habíamos anticipado, entonces vamos a hablar un poquito de lo que fue el régimen indiano. Se puso frío ahora, nos había dado un poquito de changüilo, unos días de calorcito, pero ahora se puso verdaderamente frío, por eso me puse la gorra. Más vale procurar cuidarse, ¿no? Bien, el régimen indiano, chiquilines, el régimen indiano, la misma palabra se lo está diciendo, es la organización de lo que eran los territorios conocidos como las Indias. ¿Se acuerdan que cuando Colón llega a América y después de llegar y retornar a España, cuenta acerca de su llegada a las Indias? Él había pensado justamente que había llegado a ese lugar, donde en algún capítulo nosotros habíamos visto que los europeos, sobre todo los españoles y los portugueses, querían llegar, ¿no?, debido al corte de la ruta por los turcos otomanos cuando tomaron la ciudad de Constantinopla. Aquí que estos territorios y los habitantes de este territorio, que denominaban indios, tenían que organizarse de alguna manera. Ustedes imagínense como un ejemplo bastante sencillo, que ustedes llegan a una casa, compran una casa, tienen una casa nueva, llegan y no les gusta la distribución, por ejemplo, de los cuartos, ¿no?, o no les gustan los colores de las paredes. Bueno, tienen que organizar todo nuevamente. Entonces, en este caso, la corona española debe organizar sus territorios para administrarlos mejor. Es así que surge justamente este sistema denominado régimen indiano, que es la forma política, social, cultural y una serie de leyes que se van a aplicar por parte de la corona española a América, lo que se conoce como las Indias entonces. Bien, una vez que ya entendimos, y repetimos de vuelta para si no lo entendieron, concepto de régimen indiano es la forma de organización y administración de la corona española para con sus territorios en América. Que sea dicho de paso, la corona española no lo tomaba como cualquier territorio, como una corona, sino como parte del reino de España, o del reino de Indias, como le denominaban justamente, como decíamos anteriormente. Bien, la forma de organizar estos territorios tiene que ver con la distribución de las autoridades, o los funcionarios, o las instituciones, que se van a encargar justamente de organizar y administrar estos territorios. Por un lado tenemos que hablar de las autoridades que residen o que van a residir en España, o sea, la madre patria. En este caso, obviamente que la de mayor jerarquía era el mismísimo rey, el mismísimo monarca, que como ya vimos también en otros capítulos, establecía que sus funciones obviamente eran la de gobernar, la de reinar, hacer las leyes, recaudar impuestos, controlar de alguna manera también dentro de su territorio la iglesia. Es decir, el rey tenía una gran cantidad de funciones. Estamos hablando justamente del siglo XVI, siglo XVII, hasta el siglo XVIII, inclusive donde lo que va a preponderar en Europa es el llamado, o la llamada monarquías absolutas. Bien, por un lado entonces el rey, por otro lado la otra institución importante que va a acompañar al rey se llama Real Consejo de Indias. Real Consejo de Indias. Obviamente que dentro de sus funciones tiene la de aconsejar al rey en los asuntos pertinentes a lo que era el reino de Indias, o sea, América. ¿Sí? Bien, pero no solamente era una institución que aconsejaba al monarca, sino que era el máximo tribunal de justicia que existía. En España residía, como decíamos, pero de alguna manera tenía que ver con todo lo que sucedía en América. Es decir, chiquilines, ustedes piensen que si se cometía algún tipo de delito en América, un delito obviamente de trascendencia, muchas veces las autoridades en América no lo podían resolver y el caso llegaba justamente a esta institución denominada Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias, a diferencia justamente de lo que era el rey, que es una institución unipersonal, un solo miembro, el rey, ¿tá?, era un organismo pluripersonal, o sea que tenía más de un miembro, tenía varios miembros, entre ellos el presidente, el secretario, el tesorero y otros funcionarios que actuaban justamente en ese Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias fue tomando forma y se concretó allá por el 1524, siglo XVI. Las fechas, chiquilines, a veces no hay que ser descabellado. O sea, yo no les podría decir el Real Consejo de Indias se creó en 1300.
¿tá? Ni tampoco podía decir el Real Consejo de Indias se creó en 1600. ¿Tá? Siempre hay que tener una aproximación. A veces las fechas, algunas son más importantes que otras, ¿no? Y hay que tener justamente ese criterio para manejarlas. Bien, dicho esto, pasamos a la tercera institución que formaría parte de lo que es este régimen indiano, que es la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, al igual que el Real Consejo de Indias, es una institución pluripersonal, o sea que las van a integrar varios funcionarios. ¿Qué cometido tenía la Casa de Contratación? Bueno, la Casa de Contratación es una institución que apunta o que tiene un índole o una faceta más que nada de administración económica, ¿sí? Por eso, su principal función era velar, era controlar, obviamente el rey siempre controla todo, ¿no? Pero la Casa de Contratación y estos funcionarios tenían que controlar los barcos que llegaban desde América, sobre todo los barcos que llegaban desde América, porque ustedes imagínense en chiquilines que los barcos que llegaban desde América venían abarrotados de oro y de plata, o sea, todos los que la sangría que en algún momento los españoles hicieron, y no con esto estoy culpando al pueblo actual español, ni mucho menos, obviamente, estamos hablando de diferentes épocas, y obviamente que no podemos a todos meter en la misma bolsa, ¿no? Pero bueno, sí, indudablemente que sí, se produjo una sangría constante de toneladas y toneladas de oro y plata que recalaron luego los puertos de España. En este caso, la Casa de Contratación funcionaba en un importante puerto que era el de Cádiz, o de Cádiz. El Real Consejo de Indias, como lo vemos, también funcionó en Cádiz, anteriormente en Sevilla, ¿sí? Y bueno, y también los barcos que salían desde ese puerto hacia América eran controlados por lo que era la Casa de Contratación. Pero también la Casa de Contratación tenía otras funciones, como por ejemplo crear una escuela náutica donde enseñar de alguna manera el arte y el oficio de la navegación, de navegar, ¿sí? También tenía otras funciones, de institución de funcionarios, nombramiento de algunos otros funcionarios, siempre obviamente chiquilines pensando que por encima de todo está el rey. Bien, ¿qué pasó? Y lo anticipamos, bueno, como todo y como en la actualidad sucede, siempre hay casos de corrupción. Y aquí en esta época no era ninguna excepción que hubiera casos de corrupción y muchos de los cargos que se ejercían en la Casa de Contratación en determinados momentos se empezaban a vender, a subastar de alguna manera y aquel que podía comprarlo ingresaba a la Casa de Contratación. Es decir, se fue de alguna manera devaluando o se fue sobrevalorando muchas veces, si lo vemos de una manera, ¿no? Porque el pertenecer a la Casa de Contratación daba amplísimas ventajas, ¿no? Pero bueno, por ahí el comprar un cargo dentro de la Casa de Contratación hacía que fuera un negocio de alguna manera. Lo mismo también en el Real Consejo de Indias, ¿no? También lo vamos a ver en América ahora cuando lo apreciemos, cuando empecemos a analizar todo lo que son las autoridades en América. Ya que estamos en eso, entonces vamos a América. Viajamos, nos vamos a América y vemos las autoridades que residían en América. Tanto las autoridades como residían en España como las de América, obviamente dependían del monarca, como siempre decimos. Y ya que estamos hablando del monarca, ¿quién representaba al rey? ¿Quién representaba al monarca en América? Lo representaban los llamados virreyes, virreyes, que sería la investidura del rey en América. Hay datos, obviamente, elocuentes acerca de que ningún monarca en los 300 años aproximadamente de lo que fue conquista y colonización no arribaron nunca al continente americano, o sea, siempre residieron en Europa, en España principalmente. Y fue justamente esto lo que hizo que el rey tuviera que tener una confianza en nombrar funcionarios en América. Uno de ellos justamente eran los virreyes. Ya que estamos hablando de virreyes y ya que hablamos de administración, organización de estos territorios, se van a crear primero 2 virreinatos. A la cabeza de cada virreinato obviamente va a existir esta autoridad llamada el virrey. Y esos virreinatos son, el primero creo que se forma es el de México o de Nueva España, en los territorios actuales de México principalmente, pero también en otros territorios de lo que es Centroamérica. Y el otro gran virreinato que se va a formar en un principio es el virreinato del Perú, ¿sí? Que no conforma solamente la actualidad de lo que es Perú, sino que abrazaba de alguna manera otros países como, por ejemplo, Ecuador, por decir algunos. Bien,
Más tarde, mucho más tarde, se va a formar el virreinato de Nueva Granada, que también de alguna manera se va a desprender en parte del virreinato del Perú, y sin duda el último virreinato, creo que fue en 1774, 1776, es nuestro virreinato al que pertenecemos nosotros, conjuntamente con Argentina, conjuntamente con Paraguay, conjuntamente con el sur de Brasil, ya que esto es una larga historia, ¿no?, donde siempre tuvimos un conflicto con Portugal. En ese entonces obviamente pertenecía a la corona española, después se van a ir resolviendo los conflictos con diferentes acuerdos y tratados. Y el virreinato que se forma en última ocasión se llama Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Es el último virreinato que se va a formar. Pero aparte de los virreinatos, chiquilines, existían lugares, ¿tá?, para su mejor administración muy peligrosos, y por dos sentidos muy peligrosos. Muy peligrosos porque era constante el asedio, aunque parezca algo un poco de película, Piratas del Caribe, por ejemplo. Los piratas solían atacar las embarcaciones españolas. No hay que pensar demasiado para darse cuenta que un botín apreciado por los piratas eran los barcos españoles, que se sabían que cada tantos barcos, la gran mayoría de ellos iba con determinados tesoros, oro y plata principalmente, ¿no? Y así obviamente que hoy en día se siguen realizando hallazgos en diferentes lugares, ¿no?, de esos fabulosos tesoros hundidos. Bien, les decía entonces, por un lado esto, y por otro lado también eran lugares peligrosos porque residían, vivían, estaban ahí establecidos comunidades indígenas muy indómitas. ¿Qué quiere decir muy indómitas, chiquilines? Que no querían de ninguna manera saber nada de nada con los españoles. No fue como en otros lugares donde las culturas indígenas, tanto en el Perú como en México, también como va a suceder en Paraguay cuando se formen las misiones, etcétera, etcétera, los indígenas fueron más sumisos de alguna manera, ¿no? Pero aquí, justamente en estos territorios que vamos a marcar a continuación, los indígenas se resistieron ante la presencia del español. En este caso estamos hablando de lo que se determinó y se llamó capitanías generales. ¿Por qué capitanías generales? Y bueno, porque al mando de estas circunscripciones territoriales existía un militar, en este caso un capitán, ¿sí? Así, por eso se le denominaba así. No quiere decir que el virrey por ahí o los virreyes supieran el arte militar, pero bueno, estos sí específicamente eran militares adiestrados y tenían ese adiestramiento para soportar y para de alguna manera hacerle frente a cualquier situación adversa. ¿Dónde van a funcionar o dónde se van a crear estas capitanías generales? Justamente en esos lugares de peligro donde yo les mencionaba. Una de esas capitanías es Cuba, imagínense ustedes, ¿no? Estamos hablando del mar Caribe, ¿no? Piratas del Caribe, vuelvo a repetir. Y la otra es Santo Domingo, que creo que va a ser una de las que se va a formar luego. Después tenemos la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Chile. Sin mal no recuerdo, creo que le dije 5. A ver, Cuba, Santo Domingo, Venezuela, Guatemala y Chile, ¿sí? Las funciones que tenía un capitán general, además de esta que estamos mencionando, la función militar, era una función también muy parecida a la del virrey. O sea, el virrey tenía, entre otras funciones, ¿sí?, administrar de alguna manera sus territorios. Ahora vamos a mencionar algo más sobre las funciones del virrey, conjuntamente con las del capitán general, que eran bastante similares. Tanto el virrey entonces como el capitán general, como les decía recién, tenían que distribuir tierras, tenían que tratar de alguna manera bien a los indios, sobre todo después de aquellas leyes, de las leyes nuevas de 1542, ¿sí?, que de alguna manera la iglesia empezó a poner algún tipo de traba, o algunos hombres dentro de la iglesia empezaron a poner algún tipo de traba o obstáculo a la salvaje explotación que hacían los españoles para con los indios, que obviamente empezaron a ser utilizados como mano de obra y los explotaron a tal magnitud que muchos preferían autoeliminarse, suicidarse o morir masivamente. Bien, le decía también que los virreyes podían obviamente y tenían a consideración el tener tierras, eran poderosos de alguna manera, y esto hizo que la corona española y que el rey de España justamente tuviera mucho cuidado en el contralor que ejercía sobre todo sobre los virreyes. Por eso no se les dejaba a los virreyes, por ejemplo, casarse con nadie que fuera de la sociedad
¿no? Tenía que tratar de casarse con una mujer española. Los virreyes eran españoles. Solo hubo algunas excepciones. Creo que era de 170 virreyes. Creo que 4 virreyes eran locales, o sea, lo que nosotros conocemos como criollos, hijos de españoles, tanto madre y padre, nacidos en América. Pero fueron muy excepcionales, fueron solamente, creo, de 170, como les mencioné, 4 fueron criollos. Lo mismo para los capitanes generales y también para el otro funcionario. Ahora vamos a mencionar una institución donde sí, por ahí, los criollos tuvieron una gran participación. Esperen que me voy a tomar un amargo, que está bastante fría la noche. El amargo nunca es tarde para tomarse un amarguito. Tenemos los pies helados, chiquilines, pero bueno, vamos a seguir un ratito más. Bien, les decía entonces acerca de que los virreyes tenían esas funciones, que los capitanes generales tenían esas funciones, y los reyes, para ejercer la corona española de ese contralor, le establecieron 2 tipos de controles o juicios. Uno se llamaba juicio de visita y el otro era juicio de residencia. Hay alguna diferencia en alguno de ellos, pero no vale mucho la pena mencionar. Sí, lo que sí vale la pena mencionarlo es acerca de que, bueno, los virreyes en un momento eran de por vida, eran hereditarios, pero después, bueno, se le empezó a recortar el tema del periodo de su mandato, justamente para que no se volviera una especie de régimen dictatorial por parte de los virreyes, ¿sí? Bien, aparte de los virreyes, ¿sí?, que decíamos recién, bueno, que tenían un montón de obstáculos, como decía, por ejemplo, no podían socializar mucho, no podían ir a casamientos, no podían ir a velorios, era bastante controlado todo el asunto, ¿sí? Pero ni bien, como el rey estaba en América, en España, muchas veces estas cosas se le escapaban y no nos podía controlar. Es más, cuando venían estos juicios de visita, muchas veces pasaba lo que pasa hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día, chiquilines? Bueno, para hacérselo bastante coloquial y sencillo para que lo entiendan, la coima. Yo te coimeo, vos no le decís nada al rey, musarela, nos repartimos el botín, nos repartimos la plata. Más o menos eso es lo que pasaba. No en la generalidad, y yo no les puedo decir a ciencia cierta cada caso, pero que existió esa corrupción que siempre ha existido en todos los tiempos. Bien, vamos ahora por las reales audiencias, otra de las instituciones que era el máximo tribunal de justicia y también un tribunal de consejo para con el virrey. Es decir, el virrey y las reales audiencias, o los miembros de las reales audiencias, funcionaban en las ciudades más importantes. En este caso, las capitales. Supongamos en algún momento Buenos Aires, supongamos Lima, ¿tá? Y ahí las reales audiencias, que estaban integradas en un organismo, y como pasó en España, ¿no? El virrey era unipersonal, un virrey, un capitán general, y las reales audiencias eran varios funcionarios, o sea, era un órgano, una institución pluripersonal, de varios miembros. Bien, aparte de las reales audiencias que funcionaban en la ciudad, y los miembros se les conocía como oidores porque tenían que oír y después tomar recaudos y dar su veredicto, estaban los gobernadores. ¿Quiénes eran los gobernadores, chiquilines? Los gobernadores eran funcionarios también nombrados por la corona española, muchas veces o por algún virrey, pero que gobernaban dentro del virreinato una circunscripción menor. Supónganse, el amplísimo virreinato del Río de la Plata en un momento se dividió en gobernaciones. La gobernación de Mosquito, la gobernación de Montevideo, etcétera, etcétera, tenían un gobernador. Montevideo, por ejemplo, tenía justamente un gobernador y el virrey residía en Buenos Aires, en la capital. Bien, tenían casi las mismas funciones: repartir tierras, cuidar a los indios, recaudar impuestos, etcétera, etcétera. Y llegamos a los cabildos. Los cabildos son muy importantes, chiquilines, porque ahí más que nada participó el elemento criollo. Los criollos participaron en los cabildos de muy buena forma. Había 2 tipos de cabildos, estaban los cabildos cerrados y los cabildos abiertos. Por lo general, el cabildo cerrado era donde actuaban los funcionarios de la corona, que mayoritariamente eran españoles peninsulares, como se les llamaba, también actuaban los criollos. Y en los cabildos abiertos era cuando se daba algún tema de peligrosidad, como por ejemplo un inminente ataque extranjero, etcétera, etcétera, y se reunían para discernir
y para tomar decisiones. También era un organismo pluripersonal y su función tenía que ver con lo que hoy podemos tomar en cuenta como la intendencia, ¿no? Se encargaba de la limpieza de la ciudad, del abastecimiento de la ciudad, del alumbrado y también ejercía funciones de vigilancia como hoy es, por ejemplo, en nuestra ciudad la jefatura de policía. ¿Tá? Bien, con esto vamos terminando, chiquilines, régimen indiano. Espero que les haya servido. Ya estamos en 20 minutos, se nos fue bastante. En el Instagram esto lamentablemente se va a ver recortado porque solamente me deja poner 15 minutos. Así que bueno, en el Facebook, que ahí sí se puede ver completo, o en YouTube ustedes lo pueden mirar. Bien, voy a seguir estos días, cualquiera, ahora que me mejoré un poco de lo engripado que estaba y eso, para retomar sobre otros temas. Ustedes si quieren comenten, mándenme solicitándome alguna cosa, yo no tengo ningún problema, esto me encanta hacerlo y sé que es de mucha ayuda y bueno, obviamente como siempre digo, tendré mis errores y mis cosas, pero lo hago por ustedes con mucho amor, así que bueno, nos estamos viendo, no tengo muchos seguidores en el Instagram, no tengo muchos seguidores en el Facebook, pero bueno, uno trata de hacer esto con la mejor onda. He recibido críticas, por supuesto, a mucha gente por ahí no le gusta que haga esto, lo ven como algo mal, pero bueno, yo sigo adelante porque bueno, yo sé dónde estoy parado y sé quién soy. Así que nos estamos viendo, hasta pronto.